El sol brillaba con especial intensidad aquella mañana de julio, como si el universo mismo quisiera iluminar lo que debería haber sido el día más feliz en la vida de Carolina. La pequeña iglesia colonial estaba decorada con elegantes arreglos florales blancos y cintas doradas que se mecían suavemente con la brisa que entraba por las ventanas. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, excepto que este cuento estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Carolina se contemplaba en el espejo de la pequeña habitación anexa a la iglesia. El vestido blanco, con delicados bordados y una cola que parecía flotar, le quedaba perfecto. Su madre, doña Mercedes, le acomodaba el velo con manos temblorosas y ojos llorosos. «Estás preciosa, mi niña», susurró Mercedes, conteniendo las lágrimas. «Tu padre estaría tan orgulloso». Carolina sonrió con tristeza. Hacía 5 años que su padre había fallecido, dejando un vacío imposible de llenar. Cuánto deseaba que estuviera allí para llevarla al altar, para entregarla a Alberto, el hombre que le había devuelto la sonrisa después de tanto dolor. Alberto Montero era considerado el mejor partido de la ciudad. Hijo de una de las familias más acaudaladas, guapo, carismático y con un futuro prometedor en la empresa familiar. Se habían conocido en la universidad, y tras 3 años de noviazgo, finalmente darían el gran paso. «Ya es hora», anunció Isabel, su mejor amiga y madrina de bodas, asomándose por la puerta. «Los invitados están impacientes». El corazón de Carolina latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo central de la iglesia. Los rostros sonrientes de familiares y amigos la acompañaban en cada paso. Al final del camino, Alberto esperaba junto al altar, impecable en su traje oscuro. Su sonrisa, sin embargo, parecía tensa, casi forzada. La ceremonia comenzó con normalidad. El padre recitaba las palabras tradicionales, mientras Carolina sentía que flotaba entre la felicidad y los nervios. Todo cambió cuando llegó el momento de los votos matrimoniales. «Alberto Montero, aceptas a Carolina Vega como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida». Un silencio incómodo se apoderó de la iglesia. Alberto permanecía inmóvil, con la mirada fija en algún punto indefinido. Los segundos se convirtieron en una eternidad hasta que, finalmente, sus labios se movieron. «No puedo», pronunció con voz apenas audible, pero lo suficientemente clara para que todos los presentes lo escucharan. Un murmullo de incredulidad recorrió la iglesia mientras Carolina sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», logró articular, con un hilo de voz. Alberto la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado a la iglesia. Ya no había calidez en su mirada, solo una frialdad calculadora que Carolina nunca había visto antes. «No puedo casarme contigo, Carolina. Esto ha sido un error desde el principio». Los susurros se intensificaron. Las mejillas de Carolina ardían de vergüenza mientras sentía las miradas compasivas de los invitados. Su madre se había llevado una mano al pecho, atónita. Un error. Las lágrimas comenzaban a empañar su visión. 3 años juntos han sido un error. Alberto desvió la mirada hacia la entrada de la iglesia. Carolina siguió la dirección de sus ojos y entonces lo entendió todo. En la última fila, parcialmente oculta, estaba Victoria Salazar, la exnovia de Alberto, observando la escena con una sonrisa apenas disimulada. «Lo siento», fue todo lo que Alberto dijo antes de bajar del altar y caminar hacia la salida, dejando atrás a una novia destrozada y a 200 invitados en shock. El escándalo no tardó en extenderse por toda la ciudad. Carolina se encerró en su casa durante semanas, incapaz de enfrentar las miradas y los comentarios. Las redes sociales bullían con versiones distorsionadas de lo ocurrido, cada cual más humillante que la anterior. «Tienes que salir, enfrentar la vida», le insistía Isabel cada vez que la visitaba. «No puedes dejar que él te destruya así». Pero Carolina sentía que algo dentro de ella se había roto irreparablemente. No era solo el amor traicionado o la humillación pública. Era la sensación de haber perdido el control de su propia historia, de haberse convertido la protagonista de un drama que no había elegido. 6 meses después del desastre, impulsada por la necesidad de escapar y reinventarse, Carolina tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Vendió la pequeña joyería que había heredado de su padre, se despidió de su madre con la promesa de mantenerse en contacto, y abordó un avión con destino a Barcelona. España representaba un nuevo comienzo. Nadie la conocía allí, nadie sabía de su fracaso matrimonial ni de la humillación que había sufrido. Era libre para reescribir su historia desde cero. Los primeros meses fueron difíciles. El dinero escaseaba y las oportunidades laborales no abundaban para una extranjera con un español aceptable pero no perfecto. Sin embargo, su talento para el diseño de joyas, heredado de su padre, pronto llamó la atención de una pequeña boutique en el barrio gótico. «Tienes un estilo único», le dijo Alejandro, el dueño de la tienda, después de examinar sus diseños.
Fusionas lo tradicional con lo moderno de una manera que nunca había visto. Con el tiempo, Carolina no solo logró estabilizarse económicamente, sino que sus creaciones comenzaron a ganar reconocimiento. Una prestigiosa revista de moda publicó un artículo sobre la misteriosa diseñadora latinoamericana que estaba revolucionando el mundo de la joyería artesanal en Barcelona. El éxito profesional, sin embargo, no curaba completamente las heridas emocionales. Carolina había construido un muro alrededor de su corazón. Las citas ocasionales nunca progresaban más allá de la superficie. Se había vuelto experta en mantener a los hombres a distancia. 3 años después de su llegada a Barcelona, la vida de Carolina dio otro giro inesperado. Su colección Renacimiento, inspirada en su propio viaje personal, había sido seleccionada para participar en una exclusiva exposición internacional de joyería artesan. En Madrid, la exposición atrajo a personalidades del mundo de la moda y la joyería de toda Europa y América. Durante la inauguración, mientras Carolina explicaba la inspiración detrás de una de sus piezas más emblemáticas a un grupo de interesados, una voz familiar la paralizó. Siempre supe que tenías un talento extraordinario. Al girar, se encontró cara a cara con Alberto Montero. Estaba más delgado, con algunas canas prematuras salpicando sus sienes, pero seguía siendo el hombre que había destrozado su vida en el altar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carolina, luchando por mantener la compostura. Alberto explicó que ahora trabajaba para una importante empresa de inversiones con sede en Madrid. Había visto el artículo sobre ella en la revista y no podía creer la transformación. La invitó a tomar un café para ponerse al día. Con una mezcla de curiosidad y recelo, Carolina aceptó. Durante ese encuentro, Alberto le reveló la verdad detrás de su abandono: presiones familiares, amenazas relacionadas con la herencia y el chantaje emocional de Victoria, quien había amenazado con suicidarse si la boda se realizaba. Fui un cobarde, admitió. Y he pagado por ello cada día desde entonces. Le contó cómo su vida había tomado un rumbo desastroso después de la boda fallida. Victoria resultó ser manipuladora y controladora. La empresa familiar había sufrido pérdidas importantes debido a inversiones arriesgadas que su padre había realizado sin consultarle. El escándalo de la boda había afectado su reputación profesional. Mientras escuchaba su relato, Carolina sintió una extraña mezcla de emociones. No era odio ni deseo de venganza lo que predominaba, sino una especie de paz interior. Se dio cuenta de que el abandono que tanto dolor le había causado se había convertido, irónicamente, en su salvación. Lo siento, Alberto, dijo finalmente. Siento que haya sufrido, pero no puedo ayudarte. Nuestros caminos se separaron aquel día en la iglesia, y así deben permanecer. Cuando Alberto se marchó, cabizbajo y derrotado, Carolina comprendió que la verdadera venganza no consistía en desear el mal al otro, sino en construir una vida plena a pesar del daño recibido. Su humillación se había transformado en fortaleza, su dolor en creatividad. Esa noche, mientras contemplaba Madrid desde la ventana de su hotel, Carolina sonrió. La vida tenía una forma peculiar de equilibrar las cosas. Él la había humillado el día de su boda, pero el destino había trazado para ella un camino mucho más valioso que el que hubiera tenido a su lado. No necesitaba venganza, la vida ya se había encargado de impartir justicia. Al regresar a Barcelona después de la exposición en Madrid, Carolina se encontró dándole vueltas a su encuentro con Alberto. Aunque le había asegurado que sus caminos debían permanecer separados, algo dentro de ella se había removido. No era amor ni nostalgia, sino una inquietud que no lograba identificar. Como si hubiera algo en la historia de Alberto que no terminaba de encajar. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba en un nuevo diseño en su pequeño taller, recibió un mensaje de Isabel, su amiga de toda la vida que había permanecido a su lado incluso en la distancia. No sé si debería decirte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo. Alberto está diciendo a todo el mundo que volverán a estar juntos, que en Madrid hubo una reconciliación. Victoria está furiosa. Carolina dejó caer el delicado alambre de plata que estaba moldeando. ¿Reconciliación? La conversación había sido cordial pero distante, y ella había dejado muy claro que no había posibilidad de retomar ningún tipo de relación. ¿Por qué Alberto estaría difundiendo semejante mentira? Es imposible, respondió a Isabel. Apenas hablamos unos minutos. Le dije explícitamente que nuestros caminos debían seguir separados. La respuesta de Isabel no tardó en llegar. Sospeché que algo así ocurría. Carolina, hay más. La empresa de los Montero está al borde de la quiebra. Dicen que Alberto está desesperado buscando inversores, o mejor dicho, salvadores. Las piezas comenzaron a encajar. El reencuentro en Madrid no había sido casual. Alberto había visto su éxito creciente y, probablemente, pensó que podría utilizarlo a su favor. La indignación se apoderó de Carolina. 3 años después, él seguía siendo el mismo, manipulador, oportunista,
dispuesto a utilizarla para sus propios fines. Decidida a zanjar el asunto de una vez por todas, Carolina tomó su teléfono para llamar a Alberto, pero se detuvo. Confrontarlo directamente solo le daría más protagonismo en una vida que ya había reconstruido sin él. No, tenía que ser más inteligente. En los días siguientes, Carolina se sumergió en su trabajo con renovada intensidad. La colección Renacimiento, que había sido aclamada en Madrid, se transformó en verdad, una serie de piezas más audaces y complejas que reflejaban el proceso de desenmascarar las apariencias para llegar a la esencia real. Su fama continuaba creciendo. Una reconocida casa de alta joyería de París le ofreció una colaboración exclusiva, y ella aceptó sin dudarlo. El trabajo la llevó a pasar temporadas en la capital francesa, ampliando sus horizontes y estableciendo nuevas conexiones profesionales. Fue durante una de estas estancias en París cuando conoció a Gabriel Ferrer, un crítico de arte español con una mirada penetrante y una sonrisa cálida. A diferencia de los hombres con los que había salido esporádicamente desde su llegada a Europa, Gabriel no parecía intimidado por su éxito ni interesado en aprovecharlo. Tu trabajo habla de transformación, le dijo durante su primera cena juntos, en un pequeño restaurante cerca del Sena. De convertir el dolor en belleza. Es fascinante ver cómo cada pieza cuenta una historia sin palabras. Por primera vez en años, Carolina sintió que las defensas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Gabriel la escuchaba, realmente la escuchaba, cuando hablaba de su proceso creativo, de sus sueños, incluso de sus miedos. Una noche, después de varios meses de encuentros cada vez más frecuentes, Carolina le contó la historia completa de la boda que nunca fue y el reciente reencuentro con Alberto. Lo que más me duele no es la humillación de aquel día, confesó. Es darme cuenta de que nunca fui más que un medio para un fin. Primero para complacer a su familia con un matrimonio apropiado, luego para intentar salvar su empresa en ruinas. Gabriel tomó su mano sobre la mesa. Algunas personas solo saben tomar de los demás. Pero tú, Carolina, has sabido transformar ese dolor en creación. Eso es un don extraordinario. Mientras su relación con Gabriel florecía, las noticias sobre Alberto seguían llegando a través de Isabel. La situación financiera de los Montero se deterioraba rápidamente. Victoria finalmente lo había abandonado, llevándose una considerable suma de dinero como compensación por daños emocionales. La gente comenta que está irreconocible, escribió Isabel en uno de sus mensajes. Ha envejecido 10 años en unos meses. Ni siquiera su familia lo apoya ya, dicen que él es el responsable de la ruina de la empresa por sus malas decisiones. Carolina sintió una punzada de compasión, rápidamente reemplazada por la certeza de que cada quien construye su propio destino con las decisiones que toma. Ella había elegido levantarse y reinventarse, él había optado por los atajos y las manipulaciones. La primavera siguiente, Gabriela sorprendió con una propuesta que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Una importante galería de arte en Madrid estaba organizando una exposición titulada Metamorfosis, centrada en artistas que transformaban materiales tradicionales en expresiones contemporáneas. Querían que Carolina fuera una de las artistas destacadas. Es tu oportunidad de mostrar tu trabajo en tu país, en tu idioma, insistió Gabriel. De cerrar el círculo. La idea de regresar a Madrid, esta vez por sus propios méritos y en sus propios términos, resultaba tentadora pero aterradora. Significaba enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también la posibilidad de un nuevo encuentro con Alberto. No tienes por qué decidirlo ahora, añadió Gabriel, percibiendo su inquietud. La exposición está programada para dentro de 6 meses. Piénsalo. Esa noche, mientras Gabriel dormía a su lado, Carolina recordó las palabras que su padre solía repetirle cuando enfrentaba algún desafío: el miedo solo tiene el poder que tú le concedes. Con esa frase resonando en su mente, tomó una decisión. Participaría en la exposición, y además, incluiría una pieza especial, aún no concebida, que representaría su liberación final de aquel día en la iglesia. Los meses siguientes fueron de intensa preparación. Carolina trabajaba incansablemente en su taller, perfeccionando cada detalle de las piezas que presentaría. La colección, que había decidido titular Ciclos, simbolizaba las diferentes etapas de su vida y culminaba con una pieza central, un elaborado collar que representaba a un ave fénix, el símbolo por excelencia del renacimiento tras las cenizas. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, una extraña calma se apoderó de Carolina. Ya no temía enfrentar su pasado ni las posibles consecuencias de volver a pisar Madrid. Se sentía preparada, fortalecida por su propio recorrido y por el amor que había encontrado cuando menos lo buscaba. Una semana antes de partir hacia Madrid, recibió una llamada inesperada. Era doña Mercedes, su madre, quien habitualmente prefería comunicarse por mensajes de texto debido a su timidez con la tecnología. Carolina, hija, Alberto Montero ha venido a verme, dijo con voz agitada. Insiste en hablar contigo personalmente antes de la exposición.
Dice que tiene información crucial que debes conocer, algo relacionado con el día de la boda. El corazón de Carolina dio un vuelco. ¿Qué nueva manipulación estaba tramando Alberto? ¿Qué podría ser tan importante después de tanto tiempo? Mamá, no quiero saber nada más de él, respondió con firmeza. Mi vida ha seguido adelante, y me va muy bien. Lo sé, mi niña, y estoy tan orgullosa de ti. Su madre hizo una pausa. Pero había algo en sus ojos, parecía realmente desesperado. Me dijo que te dijera que no se trata de él ni de la empresa, sino de algo que cambiará tu percepción de todo lo ocurrido, punto. Carolina miró por la ventana de su apartamento en Barcelona, hacia el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Su instinto le decía que mantuviera a Alberto alejado de su vida. Sin embargo, una pequeña parte de ella, esa que siempre buscaba entender el porqué de las cosas, se preguntaba si realmente existía algún detalle crucial que desconocía. Tras días de debate interno, Carolina decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Si Alberto tenía algo importante que decirle sobre aquel fatídico día, quizás era momento de escucharlo. No por él, sino por su propia paz mental. Le pidió a su madre que concertara un encuentro en un café céntrico de su ciudad natal, un lugar público donde se sentiría segura y en control. El día señalado llegó con una extraña mezcla de emociones. Carolina había pedido a Gabriel que la acompañara hasta la puerta del café, pero insistió en entrar sola. Necesitaba hacer esto por sí misma, cerrar este capítulo definitivamente antes de la exposición en Madrid. Alberto ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa al fondo. Vestía un traje que, aunque de buena marca, parecía ligeramente grande para su figura ahora más delgada. Su rostro mostraba signos evidentes de preocupación y noches sin dormir. Gracias por venir, dijo él, poniéndose de pie al verla. Su voz sonaba diferente, más grave, casi humilde. Carolina se sentó frente a él, manteniendo una expresión neutra. Mi madre dijo que tenías algo importante que decirme, algo relacionado con nuestra boda. Te escucho. Alberto tomó un sorbo de su café antes de hablar, como si necesitara fuerzas para lo que estaba a punto de confesar. Lo que pasó aquel día, no fue enteramente mi decisión, comenzó. Hubo alguien más involucrado. Alguien que orquestó todo desde las sombras para asegurarse de que nunca nos casáramos. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estás hablando? Tú fuiste quien dijo, no puedo, frente a todos. Nadie te obligó. Cierto, pero no conoces toda la historia. Alberto extrajo un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. La noche anterior a la boda recibí esto. Son fotos tuyas, con información personal que nadie debería tener. Venían con una nota muy clara: si me casaba contigo, esta información se haría pública, arruinando no solo tu reputación sino también poniéndote en peligro. Con manos temblorosas, Carolina abrió el sobre. Dentro había fotografías de ella saliendo de diferentes lugares, algunas tomadas claramente con teleobjetivo, junto con copias de documentos privados y detalles de su rutina diaria. Se sintió violada, observada, vulnerable. ¿Quién hizo esto?, preguntó con un hilo de voz. Al principio pensé que era Victoria, por celos. Pero hace un mes descubrí la verdad. Alberto bajó la voz. Fue mi propio padre. Nunca aprobó nuestra relación. Tu familia no tenía el estatus social ni la influencia que él consideraba necesarios para unirse a los Montero. Descubrí accidentalmente correos electrónicos en su ordenador cuando intentaba recuperar información financiera de la empresa. Carolina sintió que le faltaba el aire. El padre de Alberto, don Rodrigo Montero, siempre había sido amable con ella, incluso cariñoso en apariencia. La idea de que hubiera orquestado tal plan resultaba inconcebible, y sin embargo, explicaba muchas cosas. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó, recuperando la compostura. Han pasado años. ¿Qué pretendes conseguir? Los ojos de Alberto se llenaron de lágrimas contenidas. Mi padre murió hace 3 semanas. Cáncer fulminante. En su lecho de muerte me confesó lo que había hecho, no solo contigo sino con muchas personas a lo largo de su vida. Me pidió perdón, pero no es mi perdón el que necesitaba. Carolina guardó silencio, procesando la información. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: rabia hacia don Rodrigo, confusión sobre los verdaderos sentimientos de Alberto aquel día, y una extraña sensación de validación al saber que no había sido simplemente desechada por no ser suficiente. Hay más, continuó Alberto, sacando otro documento del bolsillo interior de su chaqueta. Mi padre manipuló las acciones de la empresa para que pareciera que yo había tomado decisiones desastrosas. La quiebra no fue mi culpa, como todos creen. Fue su último acto de control, su forma de asegurarse de que siguiera dependiendo de él incluso después de su muerte. ¿Por qué haría algo así a su propio hijo?
Control, poder. Era un hombre enfermo por dentro, Carolina. Manipuló a todos a su alrededor durante décadas. A mí, a ti, a Victoria, incluso a mi madre, quien ahora descubre que gran parte de su fortuna personal fue transferida secretamente a una cuenta en el extranjero. En ese momento, el teléfono de Carolina vibró. Era un mensaje de Gabriel preguntando si todo estaba bien. La realidad de su presente la golpeó con fuerza. En pocos días inauguraría su exposición en Madrid. Tenía una vida reconstruida, un amor verdadero y un futuro prometedor. La revelación de Alberto, aunque impactante, pertenecía a un pasado que ya no podía lastimarla. ¿Qué esperas que haga con esta información?, preguntó finalmente. Alberto la miró directamente a los ojos. Nada. No espero nada. Solo creí que merecía saber la verdad antes de volver a Madrid. Yo. Dudó un momento. Yo estaré en la inauguración de tu exposición. Mi madre también quiere ir. Siempre te apreció de verdad. Carolina se levantó, sintiendo una extraña mezcla de cierre y apertura a la vez. Gracias por decirme la verdad. No cambia lo que ocurrió, pero sí cambia cómo lo entiendo. Mientras caminaba hacia la salida del café donde Gabriela esperaba, Carolina sintió como si un peso invisible se levantara de sus hombros. No era perdón lo que sentía hacia Alberto o su difunto padre, sino liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía ese poder. La semana siguiente transcurrió en un borroso torbellino de preparativos. Gabriel y Carolina viajaron a Madrid 3 días antes de la inauguración para supervisar personalmente la instalación de las piezas. El ave fénix, la obra central de su colección, ocupaba un lugar de honor en el centro de la sala principal. La noche anterior a la gran apertura, mientras hacían los últimos ajustes, el director de la galería se acercó a Carolina con expresión preocupada. «Tenemos un pequeño problema», dijo en voz baja. «Ha llegado una orden judicial solicitando que retires una de tus piezas de la exposición». «¿Qué? ¿Por qué motivo?». Carolina no podía creer lo que escuchaba. Aparentemente, Victoria Salazar alega que el diseño del collar, Liberación, está basado en una joya familiar de los Montero que le fue prometida y que, por tanto, infringes derechos de propiedad intelectual. La sangre de Carolina hirvió en sus venas. Era una acusación absurda, claramente destinada a sabotear su momento de triunfo. El collar en cuestión era completamente original, inspirado en técnicas tradicionales latinoamericanas fusionadas con elementos modernos. «Esto es ridículo. Puedo demostrar con mis bocetos y el proceso creativo documentado que es un diseño completamente original». «Lo sé», respondió el director, «pero la audiencia preliminar está programada para dentro de 2 días. Mientras tanto, legalmente debemos mantener la pieza fuera de la exposición». Gabriel, que había escuchado la conversación, se acercó y tomó la mano de Carolina. «Esto no es coincidencia. Victoria debe haber descubierto que Alberto te contó la verdad y está intentando boicotear tu momento». En ese preciso instante, las puertas de la galería se abrieron y una figura elegante pero tensa entró en la sala. Era Sofía Montero, la madre de Alberto, acompañada por un hombre de traje que cargaba un maletín. «Señorita Vega», dijo Sofía con voz clara y firme. «Creo que tenemos un asunto urgente que discutir antes de mañana». Sofía Montero caminó con paso decidido hacia Carolina, mientras el hombre del maletín la seguía de cerca. A sus 60 años, la matriarca de los Montero conservaba una elegancia imponente que hacía que todos en la sala guardaran silencio. «Victoria no actúa sola», declaró sin preámbulos. «He descubierto que tiene un socio en esta maniobra legal, alguien que conoce muy bien los entresijos de nuestra familia». La mujer hizo una pausa y miró directamente a Carolina. «Mi cuñado, Rafael Montero, el hermano menor de Rodrigo». El hombre del maletín se adelantó, presentándose como Federico Lara, abogado personal de Sofía. «Señorita Vega, tenemos pruebas de que Rafael ha estado orquestando una campaña sistemática para desacreditar a todos los que podrían desafiar su control sobre el legado de los Montero». Carolina y Gabriel intercambiaron miradas de asombro mientras Federico abría su maletín y extraía varios documentos. «Rafael siempre vivió a la sombra de su hermano», continuó Sofía. «Cuando Rodrigo murió, pensó que finalmente tomaría el control de todo. Lo que no esperaba era que el testamento dejara la administración de varios activos importantes en mis manos, con instrucciones específicas para reparar el daño causado, especialmente a usted, Carolina». Federico desplegó varios documentos sobre una mesa cercana. «Estos son correos electrónicos entre Rafael y Victoria de los últimos 3 meses. Están planeando no solo sabotear su exposición, sino también presentar una demanda masiva por supuesto plagio contra toda su línea de diseños, alegando similitudes con antiguas joyas familiares de los Montero». «Pero eso es absurdo», intervino Gabriel.
Carolina documenta meticulosamente todo su proceso creativo. La verdad poco importa cuando se trata de dañar una reputación, respondió Sofía con amargura. Rafael lo sabe bien. No buscan ganar en los tribunales, sino en la opinión pública. Una acusación así, justo en el momento de su consagración profesional, sería devastadora para su imagen. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Después de años de trabajo, de reconstruir su vida pedazo a pedazo, enfrentaba otra vez la posibilidad de verlo todo destruido por la familia Montero. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, tratando de mantener la calma. La inauguración es mañana. Federico sonrió por primera vez. Aquí es donde entra en juego el último acto de contrición de Rodrigo. Extrajo un sobresellado del maletín. Esto llegó a mis manos hace 3 días, siguiendo instrucciones que Rodrigo dejó antes de morir. Debía entregarse si alguna vez Rafael intentaba algo contra usted. Dentro del sobre había una confesión notariada de Rodrigo Montero, admitiendo su intervención para impedir la boda de Carolina y Alberto, junto con documentos que probaban que Rafael había estado involucrado en un esquema de apropiación de diseños de joyeros independientes durante años, incluido el intento de robar bocetos preliminares de Carolina cuando aún estaba comprometida con Alberto. Con esto podemos contraatacar, explicó Federico. Pero hay algo más urgente. El abogado miró su reloj. En este momento, Rafael y Victoria están reunidos con varios periodistas en el Hotel Majestic, preparando lo que ellos llaman una conferencia de prensa reveladora, programada para mañana a mediodía, justo cuando su exposición estará en pleno apogeo. La noticia cayó como una bomba. Si esperaban a utilizar las pruebas como defensa, el daño ya estaría hecho. La exposición, su reputación, todo quedaría manchado por la sombra de la duda. Entonces debemos adelantarnos, dijo Carolina con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Ya no era la novia abandonada y humillada de hace años, era una mujer que había aprendido a luchar por lo que era suyo. Tengo una idea, intervino el director de la galería, que había escuchado toda la conversación. Convoquemos nuestra propia rueda de prensa. Esta noche. Un evento privado para periodistas seleccionados. Un adelanto exclusivo de la exposición. Pero necesitamos a Alberto, añadió Sofía. Su testimonio será crucial. Él puede confirmar la verdad sobre Rafael y Victoria. Como si hubiera estado esperando su señal, la puerta de la galería se abrió nuevamente y Alberto apareció. Se veía nervioso pero decidido. Estoy aquí, dijo simplemente. Haré lo que sea necesario. En las siguientes 3 horas, la galería se transformó en un centro de operaciones. Federico preparaba la estrategia legal, Gabriel organizaba la convocatoria a periodistas de confianza, y Carolina revisaba cada detalle de las pruebas junto con Alberto y Sofía, recordando momentos que habían pasado desapercibidos pero que ahora cobraban un nuevo significado. Mientras trabajaban, Alberto se acercó discretamente a Carolina. «Hay algo más que debes saber», murmuró con voz tensa. «Victoria no solo busca arruinar tu exposición. Rafael le ha prometido financiar un proyecto que ha estado persiguiendo durante años, comprar los derechos de tus primeros diseños, los que creaste antes de irte a España». ¿Mis diseños de la colección Raíces? ¿Pero por qué? Esos diseños nunca se produjeron en masa. Porque hay algo que no sabes. Alberto tragó saliva. Tu padre dejó instrucciones en una carta para mi padre, pidiéndole que cuidara de ti y de esos diseños específicamente. Mencionaba que contenían una clave, algo relacionado con una propiedad familiar que nadie ha podido localizar desde su muerte. El corazón de Carolina dio un vuelco. Su padre siempre había sido misterioso respecto a ciertos aspectos de su trabajo como joyero. Hablaba de secretos en el metal y mensajes ocultos en las piedras. ¿Estás diciendo que mis primeros diseños podrían contener algún tipo de mensaje oculto de mi padre? No lo sé con certeza, pero Rafael está convencido de ello. Y si él está dispuesto a orquestar todo esto para conseguirlos, en ese momento, las luces de la galería parpadearon brevemente. Segundos después, la alarma de seguridad comenzó a sonar con un estridente aullido. «La sala de almacenamiento», gritó el director, corriendo hacia el fondo de la galería. Carolina y los demás lo siguieron a toda prisa. Al llegar, encontraron la puerta forzada y, en el interior, una figura vestida completamente de negro intentaba abrir la caja fuerte donde se guardaban las piezas más valiosas de la exposición, incluidos los diseños originales de Raíces que Carolina había traído como parte de la retrospectiva de su carrera. La figura se volvió al escuchar sus pasos. Y por un instante, bajo la luz de emergencia, todos pudieron ver su rostro antes de que escapara por una ventana trasera. «Era ella», susurró Alberto, con el rostro pálido. «Era Victoria».
El director de la galería llamó inmediatamente a seguridad, mientras Alberto y Gabriel corrían hacia la ventana por donde Victoria había escapado. La alarma seguía sonando, creando un ambiente caótico que contrastaba con la elegancia del lugar. «Los diseños», exclamó Carolina, acercándose a la caja fuerte. Para su alivio, Victoria no había logrado abrirla. Los bocetos originales de la colección Raíces seguían intactos, protegidos por el acero reforzado. Federico, el abogado, ya estaba al teléfono con la policía cuando un guardia de seguridad entró apresuradamente. «La hemos visto subirse a un coche negro, un Mercedes. Había un hombre esperándola. Logramos anotar parte de la matrícula». Sofía palideció visiblemente. «El Mercedes de Rafael. Esto. Y segura». «Esto cambia todo», intervino Federico, guardando su teléfono. «Un intento de robo flagrante es exactamente lo que necesitábamos para fortalecer nuestra posición legal. La policía viene en camino». Carolina se acercó a la caja fuerte y la observó detenidamente. Algo no encajaba. Victoria no parecía el tipo de persona que se arriesgaría personalmente a un robo físico, especialmente cuando su plan legal estaba en marcha. «No entiendo por qué haría algo tan desesperado», murmuró Alberto, que acababa de regresar de su infructuosa persecución. Respondió: «Porque lo que buscan no es solo arruinar tu reputación. Lo que sea que tu padre ocultó en esos diseños debe ser extremadamente valioso. Pero son solo bocetos, dibujos en papel». Carolina se detuvo de repente, recordando. A menos que, sin completar la frase, Carolina se acercó a la caja fuerte. Con manos temblorosas, marcó la combinación y extrajo una carpeta desgastada que contenía los primeros diseños que había creado bajo la tutela de su padre. No eran simples bocetos en papel, algunos incluían pequeñas muestras de materiales, fragmentos de metal, diminutas piedras pegadas al papel, notas técnicas escritas en los márgenes. «Mi padre siempre decía que un verdadero joyero no solo dibuja, sino que siente el material», explicó mientras extendía cuidadosamente los diseños sobre una mesa. «Cada uno de estos bocetos tiene elementos físicos incorporados». Gabriel se inclinó sobre los papeles, fascinado por la meticulosidad del trabajo. «Son extraordinarios, incluso como bocetos preliminares». «Eran más que eso para él», respondió Carolina, pasando sus dedos por el contorno de un colgante. «Eran como páginas de un diario personal». De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por una mujer de unos 50 años con expresión severa que se identificó como la inspectora Martínez. «Necesito que todos permanezcan aquí mientras aseguramos el perímetro», ordenó, observando con interés profesional los valiosos diseños esparcidos sobre la mesa. «¿Son estos los objetos que intentaron robar?» «Sí, pero hay algo más grande en juego», respondió Federico, quien procedió a explicar rápidamente la situación mientras la inspectora tomaba notas. Carolina continuaba examinando los bocetos con creciente intriga. En uno de ellos, un diseño para una gargantilla con incrustaciones de pequeños zafiros, notó algo peculiar. Al dorso del papel, su padre había dibujado lo que parecía ser un mapa simplificado, con una marca en forma de estrella en cierto punto. «Nunca había visto esto», murmuró, mostrándoselo a Gabriel. «Parece algún tipo de indicación geográfica», respondió él en voz baja. «¿Reconoces el lugar?» Carolina negó con la cabeza, pero cuando iba a responder, la luz de su teléfono captó un detalle en el papel, una serie de números casi invisibles, escritos con algún tipo de tinta que solo se revelaba bajo cierta iluminación. «Coordenadas», susurró Gabriel, inclinándose más. «Son coordenadas geográficas». El corazón de Carolina latía con fuerza. Si estos diseños realmente contenían pistas sobre alguna propiedad o tesoro familiar, entendía por qué Rafael y Victoria estaban tan desesperados por conseguirlos. La inspectora Martínez, que había terminado de hablar con Federico, se acercó a ellos. «Señorita Vega, acabo de recibir información inquietante», dijo con tono grave. «Rafael Montero ha presentado una denuncia contra usted por supuesto robo de propiedad intelectual de la familia Montero. Alega que estos diseños contienen información sobre bienes familiares que usted habría sustraído ilícitamente». «Eso es absurdo», intervino Alberto, indignado. «Esos diseños son creación del padre de Carolina». «Hay más», continuó la inspectora. «Según nuestros registros, hace una hora se produjo un incendio en el antiguo taller de joyería del padre de Carolina. Afortunadamente, el fuego fue controlado rápidamente, pero parece haber sido provocado». Carolina sintió que le faltaba el aire. El taller de su padre, aunque cerrado desde su muerte, contenía muchos de sus efectos personales, herramientas y recuerdos que ella no había podido trasladar a Barcelona. «Esto ya no es solo una disputa legal», dijo la inspectora. «Estamos ante posibles delitos graves, intento de robo, denuncia falsa y ahora incendio provocado.
Necesito proteger estas pruebas inmediatamente. Mientras la inspectora llamaba a más agentes, Carolina observó nuevamente el mapa en el reverso del diseño. Algo en aquellas coordenadas le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo exactamente. Sofía, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, se acercó lentamente a Carolina. «Creo saber lo que tu padre ocultó», dijo en voz baja. «Y si estoy en lo cierto, Rafael no se detendrá ante nada para conseguirlo». En las horas que siguieron, la galería se transformó nuevamente en el espacio elegante y sereno que debía ser para la inauguración. Los operarios trabajaban a toda prisa para eliminar cualquier rastro del caos nocturno mientras Carolina, aún conmovida por el descubrimiento del broche, supervisaba los últimos detalles de la exposición. «Deberías descansar un poco», le sugirió Gabriel, preocupado por las ojeras que comenzaban a formarse bajo sus ojos. «Ha sido una noche interminable». Carolina negó con la cabeza. «No podría dormir aunque quisiera. Hay algo que todavía me inquieta, algo sobre la nota de mi padre». El broche de mariposa reposaba ahora en una pequeña vitrina improvisada, añadido de último momento a la exposición con un sencillo cartel que rezaba «El origen, primera creación». Sin embargo, las palabras «La mariposa te guiará» resonaban en su mente como un enigma pendiente de resolver. Mientras los primeros invitados comenzaban a llegar a la recepción previa, Carolina se excusó y se dirigió a un rincón tranquilo. Con delicadeza, extrajo el broche de la vitrina y lo examinó bajo la luz natural que entraba por una claraboya. Las pequeñas esmeraldas formaban un patrón que siempre había interpretado como las alas de una mariposa, pero ahora, observándolo con nueva perspectiva, notó algo diferente. No son solo alas», murmuró para sí misma. «Es un mapa». Con pulso acelerado, superpuso mentalmente el patrón de las esmeraldas sobre el mapa que habían encontrado en los diseños. Encajaban perfectamente, pero con una diferencia crucial. El broche señalaba un punto distinto, a varios kilómetros de las coordenadas originales. La inauguración estaba a punto de comenzar cuando Carolina localizó a la inspectora Martínez entre los asistentes. En pocas palabras, le explicó su descubrimiento. «Las coordenadas en los diseños eran una pista falsa», concluyó. «Mi padre sabía que si alguien descubría sus secretos, buscaría primero allí. El verdadero lugar está indicado en el broche, pero solo alguien que conociera íntimamente su trabajo podría descifrarlo». La inspectora asintió, comprendiendo la gravedad del asunto. «Organizaré discretamente un pequeño equipo para investigar esa ubicación inmediatamente. Mientras tanto, usted debería proceder con la inauguración como si nada hubiera ocurrido». Las puertas de la galería se abrieron oficialmente. El público comenzó a fluir, admirando las creaciones de Carolina con expresiones de asombro y deleite. Críticos, coleccionistas y amantes del arte recorrían las salas, deteniéndose especialmente ante el majestuoso ave fénix que presidía la exposición. Carolina se movía entre los invitados con una sonrisa que ocultaba su ansiedad. Alberto y Sofía habían acudido como prometieron, manteniéndose discretamente en un segundo plano. Victoria y Rafael, mientras tanto, enfrentaban cargos graves que probablemente los mantendrían alejados por mucho tiempo. Cuando el director de la galería llamó la atención de todos para el discurso inaugural, Carolina subió al pequeño podio con aparente calma. Sus palabras fluyeron con emoción contenida mientras hablaba sobre el significado de cada pieza, la evolución de su trabajo y el largo camino recorrido hasta llegar allí. «El arte de la joyería no consiste simplemente en crear objetos bellos», explicó. «Se trata de contar historias, de preservar memorias, de transformar lo común en extraordinario». Justo cuando concluía su discurso, sintió la vibración de su teléfono. Era un mensaje de la inspectora Martínez. «Encontramos algo. Necesitamos que venga inmediatamente». El corazón le dio un vuelco, pero mantuvo la compostura, finalizando elegantemente su presentación antes de disculparse para atender un asunto técnico. Gabriel, percibiendo su inquietud, la siguió discretamente. Media hora después, un coche policial los dejaba frente a una antigua casa de piedra en las afueras de Madrid. El lugar parecía abandonado desde hacía años, con la vegetación creciendo descontrolada alrededor. «Estaba oculto a plena vista», explicó la inspectora, guiándolos hacia el interior. Era una propiedad registrada a nombre de una empresa que quebró hace 15 años. Nunca se relacionó con su padre. En el sótano de la casa, iluminado ahora por potentes focos, se revelaba un espectáculo asombroso, un taller de joyería perfectamente conservado, como si hubiera sido sellado en el tiempo. Herramientas inmaculadas, diseños cuidadosamente archivados y, en el centro, una caja fuerte empotrada en la pared. «Estaba abierta cuando llegamos», señaló la inspectora. «Y esto es lo que contenía». Sobre una mesa descansaba un cuaderno de cuero desgastado, y junto a él, una pequeña caja de terciopelo azul. Con manos temblorosas, Carolina abrió primero el cuaderno.
En sus páginas, su padre había documentado meticulosamente un descubrimiento revolucionario, un método para sintetizar esmeraldas de calidad excepcional, indistinguibles de las naturales pero sin el coste humano y ambiental de la minería tradicional. Esto es extraordinario, murmuró Gabriel, comprendiendo el alcance del hallazgo. Podría transformar toda la industria. La inspectora asintió. Y explicaría por qué Rafael estaba tan desesperado. Si controlaba este conocimiento, podría monopolizar el mercado. Carolina abrió entonces la pequeña caja de terciopelo. En su interior no había joyas ni gemas, sino una llave USB moderna y una nota manuscrita. Carolina, si estás leyendo esto, has descifrado mi último enigma. El verdadero tesoro no son las piedras ni el método para crearlas, sino el propósito con el que usamos nuestros dones. Esta tecnología puede liberar a miles de mineros de condiciones inhumanas o puede crear nuevos imperios de codicia. Confío en que sabrás elegir el camino correcto. Con todo mi amor, papá. Carolina cerró los ojos, sintiendo cómo las piezas encajaban finalmente. La humillación de su boda no había sido más que el primer paso de un camino que debía recorrer para encontrarse a sí misma y, en el proceso, descubrir el verdadero legado de su padre, no un tesoro material, sino el poder de transformar el mundo con sus manos y su corazón.